Antes de convertirme en la secretaria general de Amnistía Internacional, trabajé durante 5 años como la relatora especial de las Naciones Unidas en temas de ejecuciones extrajudiciales. Realicé una gran cantidad de investigaciones y la más conocida fue aquella sobre la matanza extrajudicial de Jamal Khashoggi, que era el periodista saudí que fue asesinado en Turquía. Además, he realizado una gran cantidad de investigaciones de personas asesinadas durante manifestaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una ejecución extrajudicial y una matanza arbitraria? Una matanza arbitraria podría ser el resultado de una acción sin intención. Podría ser el resultado del uso de la fuerza que puede haber sido o indiscriminada o excesiva. Una matanza arbitraria puede no haber sido intencional. Por el contrario, una ejecución extrajudicial es aquella que conlleva intención. Hay una intención deliberada por parte del perpetrador, del autor, para poder matar a dicha persona. Esa es la diferencia principal. Y hemos concluido que 20 de estos asesinatos cumplen con los requisitos de ser ejecuciones extrajudiciales por cómo han sido asesinados, por el tipo de arma utilizada, por la ubicación de las lesiones y de las heridas, así por la ubicación de las víctimas, además de las condiciones y las circunstancias de sus muertes. Para Amnistía Internacional, estas muertes no son producto de un uso de la fuerza de manera indiscriminada. No son el resultado de una bala perdida. Las autoridades del país no hicieron nada para impedirlo, incluso cuando se perdieron decenas de vidas. Durante 2 a 3 meses hemos observado el mismo patrón de uso excesivo de fuerza letal, así como uso de fuerza letal, incluyendo las fuerzas menos letales, como gas lacrimógeno o armas no permitidas, como los perdigones de metal. Están prohibidos en base a los estándares internacionales. Hemos documentado la muerte de 20 personas y estas 20 fueron deliberadas e intencionales. En otras palabras, estas personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estaban desarmados, sin defensa, y estaban a cientos de metros de las manifestaciones, con gases lacrimógenos, con las latas de gases lacrimógenos que han sido lanzados desde los helicópteros, contraviniendo las normas internacionales sobre el uso de gas lacrimógeno. Muchas de las víctimas que perdieron sus vidas eran jóvenes, hombres jóvenes, con sueños y con familias que tenían que cuidar. Su pérdida no solamente ha causado una desesperanza y un daño emocional, sino también impacto a largo plazo para el bienestar financiero de las familias. El segundo hallazgo. Lejos de tratarse de incidentes aislados protagonizados por agentes rebeldes, el uso ilegítimo de la fuerza letal por la policía y el ejército peruanos apunta a una respuesta estatal deliberada, organizada y coordinada. Debido a la naturaleza sostenida del uso ilegal de la fuerza en múltiples partes del país, consideramos que esto constituyó ataques generalizados contra una parte de la población como parte de una política.
En otras palabras, los comandantes de la policía y de las fuerzas militares, junto con sus superiores, ya sean autoridades civiles o militares, tienen la responsabilidad, ya sea de manera deliberada o a través de negligencia constante. En otras palabras, es que los oficiales al mando estuvieron involucrados, ya sea al dar la orden de disparar o al no evitar estos disparos. En ambos escenarios, la responsabilidad de las autoridades militares, de la fuerza del orden y civiles está ahí. Ellos son responsables. En tercer lugar, el personal de seguridad peruano solo utilizó la fuerza letal fuera de Lima, en zonas en donde la población es mayoritariamente indígena, campesina y pobre, a pesar de que las protestas allí no fueron ni más frecuentes ni más violentas que en la capital o en otras regiones. Por esto que hemos titulado el informe Racismo Letal. Creemos que la represión y los asesinatos son parte de un racismo sistémico en contra de los campesinos y de los pueblos indígenas peruanos. Es lo más superior de la violencia que se basa en un sesgo racial. En cuarto lugar, el Poder Ejecutivo peruano, incluida la Presidente, junto con la Presidencia del Consejo de Ministros, estigmatizó a los manifestantes como radicales violentos y nunca exigió públicamente asignación de responsabilidades ante la policía ni el ejército. Una madre nos dijo hace 2 días: ¿cómo puede ser terrorista mi niño de 15 años? ¿Cómo un niño que ahorraba todos los días para poder avanzar en la vida ser un terrorista? No se puede tratar a un adolescente de esta manera. Era mi pequeño, era mi amado niño. A pesar de que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, la presidenta difundió deliberadamente información errónea sin pruebas y, en lugar de condenar los actos ilegítimos de las fuerzas del orden, alabó a las fuerzas de seguridad calificándolas de impecables. Las autoridades también tildaron de terroristas a los manifestantes, causando un gran sufrimiento a las víctimas y a sus familiares. Y es lo que sucede tanto en Perú como en todas partes del mundo para poder crear condiciones en donde los ataques y las muertes se legitiman bajo la visión de toda la sociedad. En quinto lugar, la búsqueda de justicia ha sido impedida e interrumpida por el fallo de las autoridades de realizar investigaciones con prontitud, exhaustividad o imparcialidad. Algunos de mis colegas han visitado los lugares de las protestas y aún podía encontrar evidencias esparcidas por el suelo, incluso días o semanas después de la ocurrencia de los hechos. La creación de la unidad especial por parte de la fiscal general ha originado mucho miedo y preocupación dentro de las víctimas y por parte de sus abogados también. Y aún no se han aliviado dichas preocupaciones. Y las preguntas sobre el proceso de administración de justicia y la búsqueda de justicia en este momento
está dentro de la preocupación de Amnistía Internacional y, por supuesto, de la preocupación de las víctimas y sus familiares. Y luego acusándolos de vándalos, de terroristas, estigmatizando a nuestros pueblos andinos, tal vez por el hecho de que tengamos otro color de piel, pero somos humanos, tenemos corazón. Nosotros sentimos tal como ustedes sienten, y eso es lo que nos duele, esa discriminación que no cesa, que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Ya no nos atacan de manera física con armas, pero sí verbalmente. Buscan la manera de destruirnos, porque lo último que hicieron desde el gobierno y sus instituciones es llevar nuestras carpetas de investigación aquí a la ciudad de Lima, causándonos una gran preocupación, un dolor y una desesperación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos este camino de justicia? ¿Quién nos podrá ayudar a que nosotros nos podamos movilizar y brindar nuestros testimonios aquí? Y no solo pasa con Puno, Juliaca, ya lo han hecho con el del Cuyo, ya lo han hecho con Andahuaylas. Lo que quisiera que se lleve en el mundo esta voz mía es representación de mis hermanos de Juliaca, que pare, que cese este maltrato hacia nosotros. My son wanted to be a professional. Mi hijo quería ser profesional, pero lo asesinaron cuando estaba viendo un funeral desde el cerro, cientos de metros lejos de las protestas. Él trabajaba como entrenador de fútbol. Me decía, mamá, ya no vas a sufrir vendiendo caramelos en la calle. Siempre me ayudaba. No puedo olvidar a mi hijo. Veo su cuarto, veo sus equipos, su uniforme de fútbol y me quiebro. Tengo que ir a la calle para sentirme mejor. No puedo vivir, no lo puedo olvidar. Mi hijo me abrazaba cuando yo estaba triste, me abrazaba en mi cumpleaños. Él era mi hijo. Pido por justicia para mi hijo. Estas son las palabras de una madre que perdió a su bebé, que perdió a su niño, que perdió a su hijo. Y tenemos muchos padres y madres como ella. La conocí en Andahuaylas hace 2 días. Estas son las palabras de las madres, padres, hermanos y hermanas de los jóvenes asesinados por los militares y la policía, debido a la represión